Buenos días, queridos amigos y hermanos, que Dios les bendiga. Continuamos con nuestro estudio de Romanos. Voy a leer el capítulo 3, versículo 21 al 26. Dice así: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este es un pasaje maravilloso, mis hermanos. Este pasaje tiene cosas hermosas. Martín Lutero decía que este es el punto principal de toda la carta. Es más, se atrevió a decir que era el centro de toda la Biblia. Decía un comentarista que si el apóstol Pablo solamente hubiera saludado y puesto este párrafo y se hubiera despedido, sería suficiente, porque este párrafo contiene muchas doctrinas esenciales del cristianismo. Nos habla de la justicia de Dios, nos habla de la justificación, nos habla del cambio de la historia de la salvación, nos habla de la fe, del pecado, de la redención, de la gracia divina, de la propiciación, nos habla del perdón, nos habla de cosas maravillosas, doctrinas esenciales que el cristiano necesita entender y tener bien en claro. El ser humano, el apóstol Pablo nos dice que tiene un problema muy serio con Dios, con su creador. Y dice entonces que no puede, por más que se afane en practicar la ley, no lo va a poder cumplir, no lo va a cumplir, porque pues es imposible cumplir la ley, es imposible cumplir los mandamientos de Dios. Ya lo especificó anteriormente, los mandamientos tanto escritos como los mandamientos en el corazón de Dios. El problema entonces es cómo el ser humano puede tener una correcta relación con Dios. ¿Cómo puede experimentar la paz con Dios? Si está destituido, si está completamente alejado de Dios. ¿Cómo puede dejar de sentir esa distancia insalvable de su vida, de miedo hacia Dios? ¿Cómo puede hacer? Sí, seguramente los judíos y los religiosos judíos decían, bueno, ¿sabes qué? Para que puedas tener una relación correcta con Dios, debes de esforzarte por cumplir meticulosamente los mandamientos de la ley. Todo lo que nuestros antiguos establecieron, necesitas esforzarte para cumplirla. Lo cierto es que ellos, por más que se esforzaban, no podían ni siquiera ser perdonados completamente, ni siquiera podían cumplirlas y por lo tanto tampoco podían experimentar esa paz. Tampoco podían experimentar ese amor, ese gozo, esa alegría de la vida. Pero no solamente los judíos, sino cualquier religión pagana también expresaba lo mismo. Muchos aquí, sobre todo aquí nuestros antiguos, ¿verdad? Que decían, nuestras religiones antiguas, eh, infundían temor a la lluvia, al sol, a las pestes, a las inundaciones, y trataban de aplacarlos a través de los sacrificios, a través de las ofrendas, a través de las danzas, a través de todo este tipo de cosas. Y esto es precisamente lo que vemos todavía. Si usted va al Zócalo, va a encontrar ahí un montón de danzantes para aplacar a los espíritus, a los dioses, para que nos favorezcan, dicen ellos. Así es lo que hace el hombre. Nuestros antiguos sacrificaban personas
valientes, niños, bebés y de muchas cosas para aplacar y tener una correcta relación, para que estemos en paz con los dioses, es lo que decían. Sí, mis hermanos, el ser humano a través de los años y a través de las diferentes religiones ha creado sistemas de adoración, sistemas religiosos para que estén en paz con Dios. Que esto ha servido para manipular, para controlar, para engañar y para infundir temor en las personas. Lo cierto es que el ser humano insiste en cómo estar en paz, cómo tener gozo, cómo experimentar la alegría, cómo experimentar la correcta relación con Dios. El apóstol Pablo en este párrafo tan sencillo pero tan profundo nos dice varias cosas maravillosas. Nos dice, ¿sabes qué? La ley te va a llevar a que no puedes cumplirla. La ley te va a mostrar que por más que te esfuerces, no puedes tener una correcta relación con Dios. Por más que busques vivir al 100%, no vas a cumplirla y por lo tanto no vas a experimentar el gozo, la tranquilidad de estar en paz con Dios. Pero eso es lo que quiero que pase, que te des cuenta que por tu esfuerzo no puedes llegar a ninguna parte, que necesitas a Dios, que necesitas la gracia, la misericordia de Dios. Y alguien decía que esa es la paradoja de la gracia, porque necesitas ser pecador para darte cuenta de que eres pecador, para que experimentes la gracia divina, la justificación, la salvación. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere que los judíos, quiere que la gente entienda, que somos pecadores. Y por más esfuerzo humano que hagamos, no vamos a encontrar la salvación a través de ese esfuerzo. Sencillamente, ese esfuerzo nos va a mostrar que no podemos, que necesitamos gracia. Y eso es lo que Pablo nos dice. Así es que nos dice la primera cosa, que la justicia de Dios es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Vean la gracia, vean la misericordia. Dios en su plan de salvación histórico le había dado a su pueblo la ley, los profetas, de que algún día vendría Cristo. Hay más de 300 profecías que hablaban de Cristo, pero el pueblo no quiso recibirlas, no quiso aceptarlas. Dios, a través de los profetas, habló de que venía Cristo para entregar su vida y a través de la fe en Él obtengan la justificación, el perdón de sus pecados. Qué cosa maravillosa nos dice el apóstol Pablo, que solamente es a través de la fe en Jesucristo. Este es el corazón del Evangelio. Dios tenía un plan y lo estaba llevando a cabo. Y por eso Pablo escribió esto, para que el judío y el gentil se dé cuenta de que necesitaban de Cristo. Pero el versículo que sigue precisamente nos lleva a reconocer esto. Porque para todos los que no creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, necesita entender judíos y gentiles que son pecadores, que su pecado los separa completamente de Dios, los condena. Independientemente de qué religión profeses, de qué religión tengas, de qué sacrificios, de qué alabanza, de qué cosas hagas, de qué cosas intentes vivir, de qué religión practiques, estás separado de la gloria de Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No importa, no hay diferencia. Necesitas la gracia, la misericordia. Así es que para encontrar la salvación, la gracia divina, es necesario que reconozcas que eres pecador. Y después nos dice cómo lo hace, cómo lo hace Dios a través de esto. Justificados, Dios nos ha justificado por medio de esa gracia redentora. Por eso dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Aquí el apóstol Pablo habla tres cosas interesantes, tres sistemas para poder entender de cómo el ser humano encuentra el perdón y la correcta relación con Dios. Primero nos pone el ejemplo del tribunal, que Dios nos ha justificado,
para que lleguemos al tribunal necesitamos llegar como pecadores. Y ahí, para que Cristo nos perdone, tiene que declararnos pecadores. Y por eso necesitamos ser justificados gratuitamente por la gracia. Dicen el ejemplo, ¿verdad? Clásico, donde el pecador se pone, el juez va a juzgarlo y le dice, ¿sabes qué? Mereces la muerte y eres condenado. Y agarra a su hijo y dice, pero ¿sabes qué? Cristo va a entrar a la cárcel y va a pagar esa condenación por ti. Es decir, no quita, no te dice que no eres pecador. Sí, eres pecador, es condenado, pero esas consecuencias de ese pecado la carga Cristo. Y Cristo recibe la condenación. Recibió la condenación de tu culpa, de nuestra culpa. Qué cosa maravillosa hizo Dios con nosotros a través de Cristo. Y después nos habla del sacrificio. La siguiente cosa que nos dice precisamente es que Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Esto está recordando el sacrificio que hacían, que eran ahí en el propiciatorio y tenían que derramar la sangre para que fuera perdonado el hombre. Y el hombre, aún por más sangre que se sacrificara y se derramara, no podía ser perdonado completamente. Era necesario que Cristo derramara su sangre, que fuera entregado para que nos limpiara, fuéramos justificados y para que pase por alto los pecados que hemos cometido. Dios tuvo que sacrificar a Cristo para que Dios mismo se agradara de él y nos perdonara. Fíjense, en siglos anteriores se creía que, que Satanás tenía atado al hombre y que la única manera de, de desatarlo era luchar con él y era liberarlo a través de Satanás. Pero no, el sacrificio eh, de Cristo es el que desata. Y el sacrificio es para agradar a Dios. Dios sabía que el pecado del hombre lo ataba y la única manera de ser liberado no era a través de pagarle a Satanás, sino era a través de él mismo entregar a su Hijo Jesús. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros podemos experimentar ese perdón a través de la entrega de Cristo, la entrega maravillosa. Y la tercera cosa que el apóstol Pablo aquí está diciendo es que nos pone ejemplo de la esclavitud. Él nos dio la libertad de esa esclavitud que nosotros merecíamos. El pecado nos ata, el pecado nos condena, el pecado nos lleva a la muerte eterna, pero Él en su inmenso amor nos da redención, nos redime, nos libra completamente. Esto es maravilloso, hermanos, porque Cristo nos ha redimido, ha pagado el pecado para que nosotros seamos completamente libres. Y esto es gratuitamente gracias a Cristo. Ahora sí que gracias a su gracia. Por eso le digo, este pasaje contiene la esencia del Evangelio, porque el Evangelio predicho desde los profetas, desde el Antiguo Testamento, cumplido en Cristo, para que en el primer siglo y en estos siglos venideros obtengamos el perdón de pecados. Y de esa manera, ahora sí, tener la correcta relación con nuestro Padre Celestial. Es así como usted y yo, decía el apóstol Pablo, podemos entrar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, para glorificarle, para cantarle, para exaltarle, para escucharle Él, para sentir su cuidado, para sentir su protección, su amor, su misericordia, para caminar con Él todos los días de nuestras vidas. Porque esa pared que había intermedia, esa división, esa, esa destitución que teníamos de la gloria de Dios, Cristo la ha derribado, derribando la pared intermedia que nos separaba. Y ahora podemos entrar para glorificar y exaltar su santo nombre, con confianza, con libertad, con gratitud, pero en santidad, en entrega
en obediencia. Esto, mis hermanos, es el Evangelio. Así es que vivamos para Cristo, vivamos en gratitud, vivamos con esta paz, con esta confianza, con esta alegría, con este gozo y disfrutemos la relación que podemos tener con el Creador día tras día. Que Dios, que Dios me los bendiga, hermanos.